Shalom, esta semana vamos a ver el estudio de Israel, el olivo natural. Vamos a hablar un poco del olivo. ¿Qué es lo que representa el olivo en las escrituras? ¿Quién es el olivo natural? Yo creo que en general conocemos cuáles son las respuestas, pero siempre es bueno repasar esto, que es uno de los fundamentos también de la fe. Conocer, ¿cierto? ¿Quién es el olivo? ¿Qué es el olivo? ¿Qué es lo que le atañe, cierto, al olivo? ¿Cuáles son las características del olivo? ¿Por qué fue comparado Israel también con un olivo? ¿Por qué se le compara al Mesías también con este árbol? ¿Cuáles son la naturaleza, cierto, bondadosas que tiene este, este árbol del olivo, cierto? Y bueno, ¿por qué Israel es el olivo natural? ¿Por qué nosotros en efecto estamos acercándonos, cierto, a Israel, a las costumbres, a la tradición, a los mandamientos, a la Torá de Israel, cierto? ¿Por qué nos acercamos allá? ¿Y por qué no a otra nación, pues a otro pueblo? ¿Por qué no nos parecemos más a otra nación? ¿Y por qué queremos parecernos o imitar a la nación de Israel? Bueno, vamos a ver un poquito de eso. Algunos antecedentes de este árbol, cosas que llaman a nuestra atención inmediatamente. Bueno, lo primero que tenemos que saber que olivo en hebreo, para que lo recordemos, se dice zait, zait, ya, zait. No es sayit, es zait, para el que le gusta ahí pronunciar bien. Zait. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del olivo? El increíble árbol del olivo puede alcanzar la edad de 2000 años. Wow, empezamos suave. Reverdecer después de haber ardido y producir aceite para cocinar, alumbrar, incluso para ungir a reyes. Algo bien tranquilo, ¿no? O sea, partimos bien suave, como decía. Realmente el olivo tiene muchas buenas características y ser comparado a un olivo, la verdad es que es un honor. Como vemos allí, el olivo puede tener una edad de 2000 años. Ninguno de nosotros. Quizás sumando todas nuestras edades llegaremos hasta ahí. No lo sé. Pero el olivo puede vivir hasta 2000 años. O sea, puede alcanzar esa edad. Incluso puede ser más. O sea, y puede reverdecer después de haber ardido. O sea, usted lo puede quemar y después puede volver a reverdecer. Bueno, dependiendo obviamente si no fue una pérdida total, pero incluso puede volver a seguir adelante después de un incendio, por ejemplo. Y obviamente puede producir el aceite que tanto nos ayuda, la cocina, como aliño, ¿cierto? Y también el aceite que era para ungir a los reyes. O sea, el aceite y el olivo tienen un peso bastante grande. El olivo comienza a dar frutos a los 6 años, pero cuanto más viejo se pone, más fructífero es. ¡Wow! Otra gran característica que tiene. A medida que pasa más tiempo, da más fruto. ¿Qué es lo que se nos pidió a nosotros? Pues esto, ¿cierto? Dar siempre más fruto. Así que cuando pasa el tiempo, lo ideal no es dar menos fruto, sino dar más fruto. Esa característica tiene el olivo. Da más fruto. Se demora al principio, o sea, después del sexto año. Pero cuando ya empieza a dar fruto, cada vez lo hace más seguido, se especializa más y lo hace mejor. Es un árbol admirable en este sentido. En la mañana hablábamos un poco de la paciencia, ¿no? Bueno, este árbol hay que tener paciencia para que dé fruto, pero cuando empieza a dar fruto, es una gran inversión y es muy fructífero. El olivo tiende a ser más fructífero año por medio. Es decir, si no se saca fruto todos los años de él, sino año por medio. En general, todos los árboles de un olivar tienen la tendencia de dar más frutos en el mismo año. Como que se ponen de acuerdo. Como que realmente conocen la estación, conocen los tiempos. Saben el tiempo de donde pueden dar más fruto. No desperdician, por así decir, los frutos, sino realmente saben cuándo tienen que dar más fruto y buen fruto, por supuesto. Más cosas. Las aceitunas son frutos pequeños, amargos después de su recolección, sabrosos, saludables después de ser tratados. Sus hojas son de color verde oscuro, que revelan el brillo plateado
cuando reciben la luz del sol. Es un fruto hermoso, ¿cierto? Un estupendo y entramado tronco surge de sus típicas y fuertes raíces que se sujetan a un suelo liviano, pobre. No necesita un suelo, ¿cierto? Tan, tan nutrido, sino que puede crecer aún en un suelo pobre. Los olivos pueden resistir con facilidad a las sequías, enfermedades, incluso al fuego, como mencionamos antes. Sus raíces regeneran los árboles, incluso si el terreno ha quedado destruido. ¡Wow! O sea, el olivo es un árbol bastante importante y muy interesante, realmente. Puede subsistir grandes sequías, enfermedades, plagas probablemente. Aún así, ahí está, permanece. Por lo tanto, pueden vivir muchos años y cuanto más envejecen, tanto más interesantes y pintorescos se vuelven, como lo mencionamos. Aquí decimos, bueno, estás como el vino, ¿no? Cuando pasa el tiempo uno se pone, parece mejor. Pero también puede ser un buen piropo decir, oye, estás como el olivo, realmente. ¿Cierto? Estás dando mucho fruto, estás bastante pintoresco. Y cuando más grande es todavía, más fruto. Bien, eso es una buena palabra para bendecir, que seas como el olivo. La aceituna es sabrosa, saludable, aparte del aceite que produce, conocido desde hace siglos también por su valor nutricional y también curativo, así como por tener un importante rol en la unción de los reyes y los sumos sacerdotes. Es decir, se le consideraba también un elemento sagrado, un elemento ritual importante, que está en los mejores palacios, en los lugares de mayor renombre, ahí está el aceite. Y también está en la casa más humilde, ¿no? También ahí está el aceite. Y sirve, ¿cierto?, tanto para homenajear a alguien como para restituir a alguien, en un sentido curativo. O sea, tiene muchas propiedades. Las hojas del olivo son el símbolo de la paz. O sea, no basta todavía con todo lo que hemos dicho. Además, la rama del olivo representa la paz. Después del diluvio, la paloma le trajo a Noaj, una hoja de olivo, como prueba de que las aguas habían descendido y la paz había sido restablecida. Ya había cesado la gran inundación, ¿cierto? Entonces llega la paloma con una rama de olivo. ¡Wow! ¿Cierto? Representa entonces el olivo la paz. Representa la paz transversal también, ¿cierto? Como hemos visto. Para todos. Tiene muchos usos, realmente. Es un árbol muy noble en este sentido. Y es un árbol que es muy noble y dura mucho tiempo. Es decir, nos sirve también a nosotros y a este planeta por mucho tiempo. El Estado de Israel eligió como su emblema las ramas del olivo, es decir, en hebreo, Anfei Said, que rodean a la menorá, como la visión, ¿cierto?, del profeta Zacarías. Las ramas del olivo simbolizan la paz, que es el deseo de nuestro estado. El olivo también simboliza la luz, ya que el aceite que se obtiene de las aceitunas ardió e iluminó la menorá del templo, en el templo. Simbolizan la paz, y eso es lo que también busca, como allí dice, el Estado de Israel, ¿cierto?, en su emblema. Y también simboliza la luz. ¿Por qué? Porque del aceite venía, ¿cierto? O sea, del olivo venía la aceituna, donde venía el aceite, que iluminaba la menorá, que servía para iluminar finalmente el templo. Es decir, representa la luz también, el olivo, la aceituna. Tiene, la verdad, bastantes propiedades, ¿no? Que las podemos asociar a bastantes cosas en la escritura, bastante. Otro ejemplo, la calle Olivo, Zait, es el nombre más popular en las calles de Israel. Es decir, es uno de los nombres que más se repite en Israel, la calle Zait. Así que si usted anda perdido en una calle Zait, no lo sé, busque el GPS porque a lo mejor puede estar en cualquier lado. Hay varias calles que se llaman así. El símbolo de la FDI, de las Fuerzas de Israel, la Fuerza Armada, ¿cierto?, de Israel. No sé si decir armada. Bueno, las fuerzas militares de Israel, muestran una espada envuelta también en una rama de olivo. Es decir,
Sujeto, ¿cierto? Está la espada, pero a la paz. La espada está para hacer la paz, primeramente. Y no, ¿cierto? A la guerra. Como algún otro, a lo mejor podría envolver, ¿cierto? Envolver una espada en sangre, en rojo, en otros colores así. No, aquí se envuelve en una rama de olivo, que representa la paz. Probablemente el árbol del olivo más antiguo que existe en el mundo se encuentra en la aldea de Al-Walaja, perdón, Al-Walaja, en el distrito de Betlehem, en Belén, en Cisjordania. Dos grupos de expertos de Japón y Europa dataron al Badawi, el Grande, que así es como le llaman los palestinos, a este árbol entre 4000 y 5000 años de antigüedad, haciéndolo el más antiguo del mundo. O sea, hay un olivo, incluso en Betlehem, en Belén, que le llaman, ¿cierto?, al Badawi, el Grande, que se estima que tiene entre 4000 y 5000 años de antigüedad. O sea, wow. Ese árbol tiene que haber estado y haber vivido y haber visto muchísimas cosas y todavía sigue en pie. Ahí vemos realmente la grandeza del olivo. Y a Israel se le comparó con un olivo, increíblemente. Y vemos que esto tiene el olivo que permanece en el tiempo. Así también hemos visto a Israel, que permanece en el tiempo. Pasan los milenios y todavía ahí están. Y pasa el tiempo y parece que todavía da fruto. Así son los hijos del Eterno, ¿cierto? Así es su pueblo. Así son llamados sus hijos realmente. Todo lo que él hizo fue bueno, da fruto en su tiempo, sabe cuándo dar fruto. Se mantiene aun cuando no tenga corrientes de aguas, se mantiene aún en tierra desértica, se mantiene y sigue dando fruto. Sigue siendo un árbol noble para todos los que de él también se suplen. O sea, el olivo es un gran ejemplo para nosotros ver lo que significa realmente dar buen fruto, servir a Dios por mucho tiempo y mantenerse también firme, pese a que venga el fuego, la sequía, la inundación, no importa, ahí permanece el árbol. Increíble, ¿no? FDI, Fuerza de Defensa de Israel. Sí, eso es lo que dije al principio. Después pensé en explicar si era la fuerza militar o armadas, pero no tienen ese otro apellido, como aquí. Gracias. Así que la verdad es que tenemos bastante que a saber y aprender del olivo. Un árbol muy noble. Este increíble árbol es comparado, como les decía, con Israel. El árbol de la vida, o sea, perdón, del olivo, es un símil importante en la lectura profética y poética de la Biblia. Se le suele utilizar de varias maneras en las escrituras. Veamos algunos versos. En Jeremías: olivo frondoso, hermoso, en fruto y forma, te puso por nombre Adonai, el Señor. ¿Cierto? A Israel, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Luego también dice el Salmo: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo soy como un olivo verde, plantado en su casa. Confío en él plenamente y para siempre, y permanezco como el olivo. En el tiempo, allí estoy yo plantado como olivo verde, que está siempre floreciendo. ¿Cuándo estoy así? Cuando estoy en su casa. Y la misericordia de él no nos falta. Por eso siempre está verde. Así consideraba el salmista. Otro salmo dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El hombre que confía, la persona, ¿cierto? Todos los que confiamos en él, así será. Tendremos, ¿cierto? Como una vid, ¿cierto? A la esposa, en caso del varón que cita este salmo. Y los hijos serán como ramas, como plantas de olivo alrededor de la mesa. Es decir, tu casa será fructífera, realmente. Serás bendecida ampliamente. Aquellos que confían en él. Y Romanos, y aquí está el verso también clave que recordamos, ¿cierto? De la escritura, que más nos suena, ¿cierto? Pablo dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más
estos, es decir, Israel, que son las ramas naturales, serán injertadas en sus propios olivos? Pregunta Pablo. El olivo santo es Israel, ¿cierto? Israel representa ese olivo. Sabemos quién afirma ese árbol, ¿cierto? Pero Israel es ese árbol. Y le está ahí comentando, ¿cierto? A los creyentes gentiles, que no eran judíos, ¿cierto? Que no se habían convertido al judaísmo. Más allá les dice, no sean arrogantes. Tienen que saber lo siguiente, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, si la raíz, que es el Mesías, es santo, pues también las ramas, el árbol, es santo, es considerado santo. Y si tú fuiste cortado de otro árbol olivo silvestre, en un árbol natural que es contra naturaleza, ¿cierto? ¿Cuánto más podrá el Eterno volver a injertar, como dice allí, a las ramas que eran naturales, es decir, al mismo pueblo, en referencia a aquellos que habían rechazado derechamente y de lleno, ¿cierto?, al Mesías en su época, que puedan ser reinjertadas en su propio olivo? Es decir, no te jactes tú que ahora eres tú y no ellos, o que ellos fueron rechazados y hoy tú eres aceptado, porque el Eterno sencillamente puede volverlos a injertar aún más fácil que como te injertó a ti. Por lo tanto, no te jactes tú, tienes que saber realmente, el que produjo esta descendencia fue santo, el origen es santo, por lo tanto, también, ¿cierto?, el Eterno puede volver a tener misericordia de aquellas ramas y volverlas a colocar adecuadamente. No nos jactemos, no seamos soberbios contra Israel, sobre todo eso. Algo que bastante le ha complicado la existencia quizás a la iglesia, entender esto, sobre todo. Que no debemos jactar o no se debe jactar, ¿cierto?, contra Israel, de estar injertado, de aprovechar la savia. Prácticamente la actitud ha sido tomar la Biblia, adueñársela, tú estás rechazado, Dios te rechazó a ti, yo soy el elegido, yo soy el pueblo de Dios, y tú estás rechazado. Y ahora esta es mi palabra. Cuando en realidad Pablo le está diciendo, no, cuidado, cuidado. ¿De dónde salieron ellos? Ese árbol es santo. Y Dios es poderoso para volver a injertarlo realmente en su voluntad. Así que no nos jactemos en esto. El poder del Eterno actúa maravillosamente y sabemos que es así. Hay un comentario aquí que dice, el Natanael dice, tremenda comparación acerca de la raíz del olivo con la Torá. Sobrevive la sequía y la inundación. La Torá, que intentaron por siglos destruirla, permanece firme y aún no sustenta. Así es, así es. Podemos ver esa savia también, ¿cierto? La Torá es luz. A la Torá también se le comparó con esto, ¿cierto? De la Torá también vienen los frutos, los buenos frutos de la obediencia. Por supuesto también la Torá podemos compararlo con este árbol de olivo, que permanece, ¿cierto?, su palabra para siempre. Aunque venga, como allí comentaba, sequía, fuego, no importa. Y a los que confían en Él, eso está prometido, dice. Aunque tú vayas a las aguas, ¿cierto?, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque vengan escorpiones, otras cosas, no te harán daño. Su veneno no entrará en ti, realmente. Para quien confía en Él. Para quien realmente tiene su confianza puesta en Él. Y nuestro amado Redentor, Él nos dijo, en su nombre realmente, podríamos hacer estas cosas. Así que el olivo es un gran ejemplo de todo esto. Y demás cosas. Estamos recién empezando. Nosotros éramos contra naturaleza, extranjeros, sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza. Y por su misericordia nos dio una oportunidad, cortando al justo Israel debido a sus prevaricaciones, los hizo a un lado al árbol de la oliva doméstico, injertó el árbol de oliva silvestre contra natura. Esto no significa que Dios cortó a todo el árbol, no se refiere a eso. Pero está diciendo realmente Él hizo su poda, ¿no? El Eterno también vio quién seguiría este camino, quién no. Quién es dentro de Israel, quiénes no, realmente. Pero Él da la oportunidad siempre. Entonces, ¿qué es lo que debe considerar el que es llamado, no siendo judío, no siendo parte de los pactos, las promesas, etcétera? Realmente, que no éramos, o no era merecedor realmente. Prácticamente no tenía misericordia, pero por misericordia, a través del Mesías,
hemos podido tener una oportunidad. O sea, Dios realmente, así como me aceptó, puede rechazar a otro. A lo mejor puede haber rechazado incluso a alguien que era natural. Y contra natura puede colocar a alguien allí. Esto no significa que deba yo jactarme contra el que es natural, sino realmente reconocer el poder de Dios que ha actuado en mi vida. Y ese es el punto. Tenemos que reconocer lo que el Eterno ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Él ha logrado hacer, ¿cierto? En nuestra vida. Esto no se trata de decir, ah, mira, yo ahora estoy allí y tú no. Mira, yo ahora soy árbol injertado, soy el pueblo, y soy la novia y tú no. No se trata de eso, sino de reconocer que Él nos llamó pese a no tener nada. Pese a ser totalmente contra la naturaleza, injertar una rama de olivo silvestre en una rama natural, porque generalmente se hace al revés, uno natural en uno silvestre. Pero aún así, contra naturaleza, se hizo. Por lo tanto, tienes que reconocer realmente quién fue el que te otorgó todo esto y de qué raíz ahora estás bebiendo y en qué árbol estás ahora colocado. Así que, si Dios pudo rechazar en oportunidad, ¿cierto? También a una parte de su pueblo que se rebeló y te pudo aceptar a ti, también es poderoso para volver a aceptarlo a ellos. O incluso para rechazarte a ti. Si no, si lo rechazó a ellos que eran naturales, ¿por qué a ti no? Entonces uno tiene que pensar humildemente, ¿cierto? Razonablemente. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Por qué? Y saber en qué olivo santo estamos nosotros para vivir una vida acorde a ello y no provocar a Dios, ¿cierto? Como también en muchas oportunidades lo hizo el pueblo de Israel, como lo vemos en la escritura. ¿Ya? Así que, ojo con esto. ¿Cuál es la causa de la prematura pérdida de la flor de oliva? Hay un verso en Job que dice lo siguiente: que no confíe en la vanidad engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se cumplirá, y la hoja de su palmera no reverdecerá. Dejará caer su agraz como la vid, y como el olivo arrojará su flor. El que confía en vanidad, el que se engaña a sí mismo, esa vanidad será su recompensa. Aquel que se jacta realmente de ser el pueblo de Dios y que el otro no lo es, porque en el fondo es esto, realmente será como un olivo que se le cae su flor. La propia vanidad será su recompensa de aquellos que realmente vivan en el olivo santo, pero no se comporten conforme a la santidad de su olivo, es más, rechacen a priori, ¿cierto? O se jacten contra los demás. Realmente ellos serán, como dice ahí, arrojados a su flor. No reverdecerá. Será gras, dejará caer su agraz como la vid. Será un problema. Ahí quedará su recompensa. Por eso, la advertencia grande, ¿cierto?, que tienen los creyentes gentiles también. No jactarse contra el árbol. No decir ahora yo soy y tú no. Sino ser humilde. Reconocer en todo esto, ¿cierto?, la voluntad divina perfecta. En su gran misericordia y amor con el que llamó a cada uno de nosotros. Para que podamos mantenernos como el árbol de olivo. Esto es sencillo. Como veíamos en la mañana, si la impaciencia produce realmente que cometamos errores, un árbol que no se nutre bien, que no tiene y no comparte una raíz sana, una savia sana, que no se alimenta bien, que tiene pensamiento divergente de los pensamientos del olivo santo, pues terminará realmente no viviendo largamente ni dando mucho fruto, sino que puede ser que perezca ese olivo. O sea, nosotros tenemos una gran garantía, que somos como el olivo, como hijos de Dios. El olivo persiste, duras pruebas, incendios, inundaciones, sequías, pasa de todo prácticamente. Y sigue manteniéndose. Así es un hijo del Eterno. Pero no significa que no se pueda destruir, si no se le mantiene bien, realmente. Si no se comporta como un olivo natural, puede llegar a perecer fácilmente. Por eso, tenemos que andar alineados, ¿cierto?, al olivo santo. Aquí es lo que se espera de nosotros, y no practicar vanidades. El olivo es una hermosa figura de Israel hablada por los profetas Jeremías, Oseas, también en los Salmos, como leímos. Pero es el apóstol Pablo en su gran exposición, en Romanos, capítulo 11, la enseñanza más clara del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah,
con respecto del plan y propósito de Dios para los judíos, simbolizando a Israel como el buen olivo u olivo natural, y el Mesías es la raíz, y los gentiles son el olivo silvestre, o todos los que estaban, ¿cierto?, fuera de olivo silvestre. ¿Por qué no creer en Yeshua? ¿Por qué no creer en Yeshua o creer que Yeshua hace desgajar la rama del olivo santo? ¿Acaso no puede él desgajar una rama del olivo santo? La respuesta es que sí puede, realmente. El Eterno sí puede. Si lo hizo, también lo puede hacer ahora. Por eso tenemos que andar conforme al olivo natural, nuevamente. El olivo natural es Israel, aprender, ¿cierto?, de la justicia de Israel. ¿Y quién es la raíz? El Mesías. Y nosotros, o todos, ¿cierto?, los que han sido injertados como olivo silvestre. Pero considerarse de esa manera, ¿cierto? ¿Y de dónde tenemos que beber? Del Mesías. ¿Pero puede el Mesías desgajar una rama? Pues sí, se puede desgajar realmente, ¿cierto? Si no se mantiene como lo indica, ¿cierto?, el olivo santo. Si tiene otras propiedades diferentes, ¿ya? Ahí está el punto. Vamos a ver ahora el aceite del olivo, o de la oliva. El aceite del olivo. En la poesía midrashica, es decir, en las historias, en las interpretaciones rabínicas, ¿cierto?, sobre algunos pasajes, en las interpretaciones parabólicas, abundan los símiles del olivo y su aceite. Su naturaleza refleja las características e ideales de los efectos de practicar la ley, la Torá, la palabra del Señor. El aceite de la Torá, como mencionaba ahí el comentario de Natanael. Los estudiantes que esparcen este conocimiento y lo practican son lámparas de luz en medio de la oscuridad. Es decir, realmente el olivo y su aceite representan a la Torá, la palabra del Eterno, el aceite que tiene, la luz que da. Como dice en Jueces 9:9, mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Hay una parábola, ¿cierto?, que se cuenta allí en el libro de Jueces de un árbol, ¿cierto?, de olivo. Una parábola donde los árboles hablan, ¿cierto? Pero bueno, entendemos que es una parábola. ¿Cuál es el punto allí? Él dice, el árbol, en esta historia: he de dejar mi aceite, con el cual a mí se honra a Dios, por ejemplo, en el templo, en un tabernáculo, y a los hombres también, a los reyes, a los sacerdotes que se les unge, para pretender ser grande delante de los hombres. En esta parábola, Jueces 9, es el olivo mismo quien declara que lo más valioso que tiene o produce es mi aceite. Más allá de que su madera es utilizada y también su fruto, lo más valioso era su aceite de olivas machacadas. Es decir, la misma escritura nos dice que lo más importante de un olivo es el aceite. Es el aceite que da la luz y que además unge, ¿cierto?, que tiene honor. ¿Qué es lo que más se enorgullece el árbol de olivo en este sentido? De su aceite, con el cual se honra a Dios y con el también se honra también a las personas. Y pretender cambiar eso por querer ser grande sobre otros árboles es un gran error. Aquí podemos nosotros volver a lo mismo que hablábamos. Pretender cambiar lo que Dios puso en mi vida, lo que Dios me ha dado a mí, sus regalos, sus dádivas, sus talentos, por pretender ser mejor que otros, o ser mayor que otros, o decir yo ahora soy y tú no, o ahora yo estoy más alto que tú, y tú estás más bajo, ahora yo sé más que tú, ahora yo tengo más la verdad que tú. No es el punto del olivo. El olivo santo, ¿qué es lo que pretende? Dar el fruto, pero más que el fruto es dar el aceite. El aceite es lo más valioso para el olivo. Alumbrar, dar luz, dar honra. Ese es el objetivo del aceite. La santidad de Israel, que nos conviene también a todos nosotros, es la santidad, ¿cierto?, de la luz, de la escritura, de la práctica, de hacer, de honrar a Dios con nuestros actos, con nuestros frutos.
y también honrar a las personas. Eso es lo que más nos debe honrar como olivos hoy día a nosotros. Sea natural o sea injertado. Olivo, finalmente. Y lo más importante es el aceite. ¿Qué significa que el aceite sea más importante que la madera? Lo que mencionábamos realmente. Lo que más importa es el aceite. Por ejemplo, si nosotros sacáramos la madera del olivo, nosotros a lo mejor podríamos sacar unas tablas y hacernos un mueble. ¿Dónde podríamos colocar un mueble? A lo mejor dentro de la casa. A lo mejor una mesa, a lo mejor una silla quizás. O un lugar donde colocar algo, ¿cierto? Pero, ¿qué es más importante? El aceite, con el cual se puede alumbrar, con el cual no andamos en penumbra, que sirve para ver incluso eso en la oscuridad, esa madera. El aceite realmente tiene una propiedad mayor. A lo mejor la madera puede servir para dentro de mi casa, pero el aceite o la luz puede servir para adentro y para afuera. Marca también lo que somos, lo que proyectamos. Va mucho más allá. En Deuteronomio 7:7 al 8 dice que la tierra prometida es tierra de olivos y de aceite. Aceite de olivas, ¿qué es lo que representa en este momento? Es que con ello se hacía el aceite de las lámparas. ¿Qué lámparas? La menorá, ¿cierto? Donde iluminaba, ¿cierto? Donde sabemos que reposaba en el lugar santo, ¿cierto? Para esperar al lugar santísimo, donde reposaba su presencia. Donde se iluminaba también hacia el pueblo. Allí estaba el aceite. ¿Cómo obtenemos el aceite del olivo santo? El rabino Yoshua dijo, porque Israel es comparado a un olivo, ¿por qué Israel es comparado a un olivo? Para decir que sus hojas no caen aún en los días de sol ni en temporada de lluvia. ¿Por qué Israel se le comparó con un olivo? ¿Por qué nosotros somos llamados olivo ahora? Porque para decir que sus hojas no caen ni con el sol que te fatiga de día, ni tampoco, ¿cierto? Con la lluvia, la otra temporada, el opuesto. O en el Salmo también, la luna. Ni en temporada árida, ni en temporada seca, ni en temporada, ¿cierto? De mucha agua, de inundación, no importa, sus hojas no caen. ¿Cierto? No cae su honra, lo que lo hace frondoso, lo que lo hace visible, la honra que posee, su ropaje. ¿Cierto? A eso se refiere. El ropaje de Israel, ¿cuáles son? Las coronas, ¿cierto? Que posee la Torá, el sacerdocio, el templo, ¿cierto? El reinado de David, todas las cosas que posee Israel, el ropaje. Nosotros poseemos también los ropajes del Mesías, ¿cierto? Toda esa honra que nosotros poseemos, nuestro ropaje o follaje, ¿cierto? Del árbol, finalmente dice esto no cae, ni en verano ni en invierno. Así es comparado Israel, que es hermoso en todo tiempo, que ante los ojos de los demás también es hermoso en todo tiempo, que siempre permanece constante. Así también nosotros tenemos que procurar que todos nuestros valores, lo que nosotros poseemos, lo que Dios nos ha entregado, pueda mantenerse siempre bellamente armonizado en nuestra vida para seguir, ¿cierto? Adelante dando fruto. Por otro lado, tenemos que Yeshua es efectivamente la raíz santa, como mencionamos anteriormente. Esto estaba escrito en el profeta Isaías. Él dijo, saldrá una vara, ¿cierto? O una rama del tronco de Isaí. Y un vástago, es decir, un semaj en hebreo, un retoño, retoñará de sus raíces. Ahora, recordemos que Pablo dice que si esas raíces fueran santas, y esas raíces fueron la raíz santa, también el fruto que sale de esa raíz santa traerá fruto santo. Entonces la escritura dice que esa rama que saldría sería el Mesías. Retoñará de estas raíces y finalmente se convertirá, ¿cierto?, más adelante en este gran árbol del que todos nos sustentamos. Ahora recordemos que dice que si las raíces fueron santas, ¿cierto? Y esas raíces fueron de la raíz santa, realmente el fruto de esa raíz será santo. Eso es lo que se espera de todos nosotros. Si hemos sido santificados por el Mesías y estamos
enraizados en Él, nuestro fruto también es santo. Y así también es el de Israel. Y si esa raíz fue Yeshua, por otro lado, la raíz y la rica savia del olivo, ¿quién es la raíz y el retoño de David? Y si esa vida que estaba en él vino a través de Israel, entonces nuestras vidas tendrán que concordar con esa rama bendita. Es decir, si el Mesías fue esa rama, y si realmente él fue el que vino a Israel, salió de esa rama que era Israel, y si nuestras vidas tienen que estar sujetas a él, tenemos que concordar en nuestra vida con esa rama bendita, que es Israel en el fondo. Nuestra vida tiene que concordar con lo que el Eterno esperó o le habló, ¿cierto?, al pueblo de Israel, con las palabras que el Mesías también le habló a la generación suya, el pueblo de Israel. Nuestra vida tiene que concordar con eso. Si nosotros creemos en la raíz, en el Mesías, que es la raíz, y este es el árbol de él, pues tenemos que vivir como un olivo santo. ¿Por qué? Porque todos nuestros frutos son santos. ¿Cuándo? Cuando estamos con en esta raíz. Todo fruto es santo. Y por lo tanto tenemos que concordar con Israel. Por eso, ya sea que una persona sea judía y tenga que guardar la Torá, o que no sea judía y que no está obligada, todos tenemos que mirar hacia Israel y concordar en la justicia de Israel y concordar, ¿cierto?, en lo que el Eterno le demandó y le pidió a Israel que hiciera, en la obediencia, en la práctica de la justicia. Tenemos que concordar con este olivo santo para dar fruto santo. Porque no hay fruto si no es fruto de justicia. Y el fruto de la justicia ya está escrito en la Torá. ¿Cuál es? Que es la obediencia, que es la práctica, ¿cierto?, de lo que Él nos pidió, de que es la práctica de sus mandamientos por un lado, de sus juicios por otro, de sus estatutos por otro lado, todo aquello. Y de practicar realmente lo justo en todas las situaciones. El fruto es santo cuando se comporta con esa raíz, esa savia que lo alimenta. Por eso todo, ya sea que alguien guarde la Torá o alguien que incluso no está dentro del mundo judío, tiene que mirar y concordar con esto. No puede dar fruto santo si no concuerda con el árbol que es santo, que es Israel. Aunque no, ¿cierto?, no esté obligado el gentil, tiene que mirar esta justicia. En la última instancia, siempre mirando hacia allá, concordar con esta vida. Esto lo hemos discutido en otros momentos, ¿cierto? Sobre todo en el curso de Yesod. No, sin haber una obligación, de todas maneras tiene que haber una mirada hacia la justicia de la escritura, de la Torá y de Israel. A eso estamos llamados, ¿cierto? A practicar la justicia de Él. ¿Cómo podemos tener una vida acorde con esas ramas benditas? Como lo hemos hablado, realmente tenemos que practicar todo esto. Dice el Talmud en el Tratado de Menajot 53b. Los israelitas son comparables a un árbol de olivo, porque así como el olivo destila su aceite solo al ser exprimido, así los israelitas no retornan a la rectitud si no es por el sufrimiento. Ahí en directo, ¿cierto?, al corazón. Bueno, la verdad es que parece que esta es la historia de Israel y la historia quizás de muchos de nosotros. Solamente parece que volvemos a Él cuando hay algún padecimiento, algún sufrimiento. Así también como para sacar el aceite hay que exprimir, machacar, moler, triturar esas aceitunas. Así también nosotros parece que no nos arrepentimos y no dejamos que brille nuestra luz hasta que viene ese padecimiento. A veces las pruebas tienen este objetivo: tratar con nuestra vida, exprimir el aceite que hay en nosotros, para demostrarnos, el Eterno nos quiere demostrar si tienes aceite. ¿Tú piensas que no hay nada bueno en ti? Pues sí, yo veo olivo en ti, veo aceitunas en ti, veo fruto, y lo voy a machacar para que veas que esto funciona. Y así llegamos muchas veces a la teshuva, al arrepentimiento y a la rectitud final. Para entender, parece que nos toca a veces sufrir el fruto también de nuestras malas acciones, para que veamos y apuntemos hacia la rectitud. Y si con Israel pasa esto, que Israel conoce la Torá, sabe lo que tiene que hacer y aún así tiene que ser machacado para seguir la justicia, bueno, imagínense con aquel que no tiene la Torá, o con aquel que no mira todo esto,
pues también, por supuesto, también tendrá que ser machacado y, y a lo mejor tiene menos responsabilidad en algunas cosas, pero aún así tendrá que pasar un proceso para conseguir esa rectitud. Porque finalmente esto es una obra de parte del Eterno y no es algo de que yo me adhiero a este grupo, no, yo soy de este grupo y ya. Es una obra de Él y todos tenemos que volver a Él y sus planes son estos. Así que si esto lo hace con Israel, por supuesto, y lo ha hecho con él, con este pueblo, también obviamente lo va a hacer con todos nosotros y lo puede hacer. Nos va a exprimir. Bueno, que sea siempre con misericordia. Siendo que Yeshua es la raíz y la rica savia del olivo, tenía que aparecer como rama dentro del judaísmo, en la casa de David, lo cual él mismo dijo en el Salmo 52:8 era como un olivo verde. Tenía que encarnarse y aparecer de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Esta rama tenía que nacer de Israel y llegar a ser el renuevo, el retoño, como dice en Zacarías. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, reedificará el templo del Señor. Él es el renuevo, el que levanta el templo del Señor. El templo entendemos nosotros que es nosotros, el templo de nosotros como creyentes. A eso se le llamó el templo de Dios en el Brit Hadashah. Nosotros todos, cada uno de nosotros. Viniendo al mundo, sufrirá cual renuevo y como raíz en tierra seca, en este mundo seco, para sufrir y padecer por el pueblo. Si Israel padeció, si nosotros padecemos, el Mesías también tenía que venir a esta tierra de los vivientes, a esta tierra desierta y árida, y también padeció por el pueblo. También, para ser llamado de renuevo, tuvo que padecer todas las toda todos los sucesos, ¿cierto?, de este mundo. Someterse a todo eso. Pues Yeshua lo hizo. Él es la raíz santa. Él es ese brote que salió. Por eso Él se sujetó y a padecimiento. Porque todas las personas, o todo este mundo, aprendemos, parece, la justicia de esta manera. En Getsemaní estaban las prensas de aceite. Como dice, y saliendo, fue como solía al monte de los olivos y a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní es un huerto dentro del monte de los olivos en Jerusalén que significa literalmente la prensa de aceite. Dado que allí estaban las antiguas plantaciones de olivo y las bodegas donde se prensaban y se machacaban las olivas para producir el aceite. ¡Wow! Él dice que salió al monte de los olivos. ¿Por qué fue para allá el Mesías en su vida? ¡Qué sobresaliente! Que de ese monte de los olivos, el olivo que es Israel, surgió desde la raíz y siendo portador de la rica savia, el renuevo, o la rama principal. Desde allí también saldría el Mesías para emprender cierto el viaje del padecimiento. Allí en Getsemaní comienza su pasión. En la prensa de aceite es machacado el Mesías y el fruto sublime de Israel, es decir, la gloria de Israel. ¿Cuál es el fruto sublime de Israel? El más importante entre los árboles y el fruto, o lo más importante en este árbol, el aceite del olivo. La aceituna, su fruto es lo más importante, ¿cierto? Esto. Y eso constituye la gloria de Israel. ¿Y quién es este que fue machacado y que fue realmente molido? Se constituyó también en la gloria, en lo más sublime manifestación de Israel, el Mesías. Aquella fue una vida hermosa, jamás había existido una vida semejante que expusiera la gloria plena de Israel, pero esta vida tuvo que ser exprimida en el Calvario, en este padecimiento. Para ser expuesto una gran luz, hay que machacar más todavía el aceite, para que haya más luz. El que más se sujetó a padecimiento, el Mesías, fue el que más, o el que logró mostrar la gloria de Israel, y también tomar para sí las promesas que Dios había hecho a nuestros padres, para legarnos a todos nosotros a través de Él, sus promesas. ¿Qué pasa cuando prensamos los hábitos y costumbres del viejo hombre? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Prensar los hábitos y las costumbres del viejo hombre. Tenemos que someterlas, ¿cierto? A exprimirlas realmente. Porque a lo mejor algo hay bueno.
Cuando nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, nuevos hombres, hacemos tevilao, reconocemos de él, ya somos diferentes, no significa que todo lo anterior no sirva para nada. Hay que exprimirlo. O sea, si el Eterno no es que nos desconocía antes de que lo conociéramos a él. Él ya sabía de nosotros. Algo en nuestra vida también tenemos que sacar para bien. Siempre podemos exprimir de lo que hemos vivido también para ahora sí transformarlo en una luz. Porque no puede seguir siendo un fruto un fruto que está allí sin producir el aceite. Fuimos llamados para producir el aceite. Tenemos que dejar los viejos hábitos y costumbres, pero también exprimir lo que hay en nosotros, que le pueda servir a él. Las ramas naturales del buen olivo son Israel, un pueblo con raíz en Dios desde los días de Abraham, una nación cuyo nombre nació la noche en que el patriarca Jacob luchó con el ángel de Adonai y venció recibiendo ese nombre nuevo, que es Israel. Nuestro pueblo ha sido preservado a través de los siglos, tanto su historia, tradiciones, identidad, lengua y fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ha vuelto a reverdecer en su propia tierra, hoy, como nación, nuevamente después de 2600 años, prácticamente. Establecida allí como una nación independiente. Y reconocida mundialmente con ese mismo nombre milenario, Israel. Las ramas silvestres, los gentiles, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice de ellos? Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, de las naturales, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Si hoy día está reverdeciendo este árbol, pues ciertamente nosotros también tenemos parte con ello. Por ahí, cierto, Natanael comentaba, tenemos que apoyar, ponernos del lado también del Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente hemos sido partícipes junto con ellos de esta rica savia. Y hemos venido a participar junto con ellos. Y esto también es parte de la obra del Eterno. No significa eso que podamos o que justifiquemos todas las acciones políticas o todo lo que haya detrás de, sino un apoyo sincero, ¿cierto? En cuanto a Israel. También del árbol que nos consideramos parte. Esa es la raíz que se ha mantenido a lo largo de la historia. Y en la tierra de Israel el olivo silvestre es un árbol, un arbusto, con frutos minúsculos y sin valor. El olivo silvestre realmente no tiene mucho valor. El vástago sacado del olivo silvestre injertado en una variedad del olivo cultivado es la figura que utiliza Pablo. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, el olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en la buena oliva. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su oliva? Hablando de la salvación de Israel. ¿Qué responsabilidad tienen las ramas del olivo? Según cierto esto, realmente. ¿Cuál podría ser, cierto, el llamado también que tenemos como responsabilidad de las ramas del olivo? Que nosotros considerémonos todos, ¿cierto?, como injertados, como arbustos con frutos minúsculos, casi sin valor, muy pequeños, en un árbol extraño que no era natural. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos como responsabilidad? Yo ahora llevo el nombre del olivo natural. Yo ya no soy olivo silvestre. ¿Qué se espera de mí? No un pequeño fruto minúsculo sin valor, sino un fruto que vale realmente, que puede ser prensado, que sirve, un árbol dentro de un árbol que da fruto. Yo tengo que convertirme también en algo que da fruto, para mostrarle también a aquel que puede haber sido desgajado que tiene que volver a ser aquí, ¿cierto?, injertado. ¿Para qué? Para que vuelva a dar fruto. Si tú, ¿cierto?, que dabas fruto, fuiste descartado y yo ahora fui incluido, pues ¿por qué Dios no te podría llamarte a ti también? Hay una responsabilidad también compartida de llevar el nombre del buen olivo, que es Israel. Tenemos la responsabilidad de participar como Israel, no reemplazando a Israel, no siendo ahora el nuevo Israel, sino como Israel, siendo como Israel, ¿cierto? Salvo que alguien sea judío, por supuesto, que es Israel. Pero siendo como Israel, el que ha sido injertado sin ser judío, tiene que actuar con esa responsabilidad de llevar el nombre de Israel, participar como Israel.
una gran responsabilidad y un rol también de las naciones dentro de todo esto. Las ramas naturales cortadas, y vamos a desarrollar este último punto, del pueblo, ¿cierto? Que ha sido, o que fue cortado, estas ramas. Dice el Salmo, tus hijos como planta del olivo alrededor de tu mesa. Los hijos del reino han sido quitados de la mesa. Los judíos o Israel son hijos del reino. Pero Yeshua le dijo a la mujer sirofenicia, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos, es decir, Israel, y dárselo a los perrillos, es decir, los gentiles. Pero aún, dijo ella, los perrillos comen de las migajas de debajo de la mesa de los hijos. Es decir, hay una preocupación en cuanto a Israel, por supuesto, pero aún así, de esta rica savia todos podemos beber. ¿Las ramas serán reinjertadas? Ciertamente sí, ¿cierto? Pueden ser reinjertadas y serán reinjertadas en su momento, en su tiempo, porque el objetivo realmente del árbol es saciar a los hijos naturales también. Por lo tanto, Israel, por supuesto que tiene una participación, siempre la va a tener y siempre puede, y la posibilidad de ser injertado a través del Mesías, ¿cierto? Pero aún así, nos queda también el punto de que las naciones, los gentiles también comen de esto, aún pueden comer, aunque sea un poco, ¿cierto? Menos de ellos también pueden comer de esto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Israel? Dice, literalmente, tendrás olivos en tus territorios, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Tú serás como un olivo natural, parecerá que estás sano, pero no te podrás ungir con su aceite, porque su aceituna se caerá antes de tiempo. No podrás aprovechar de ella. Aunque seas natural, si niegas realmente y desobedeces, serás como realmente que no tuvieras fruto. Aunque seas natural. Una advertencia fuerte contra Israel. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidas por la langosta. Incluso plaga vendrá sobre ti cuando hay desobediencia. Si esto fue con su pueblo, nosotros también tenemos que tomar la advertencia. Pablo, hablando en Romanos 11, dijo que prestáramos atención de la manera que caminamos y lo que hacemos. ¿Qué beneficios trae en nuestra vida diaria la obediencia a la palabra de Dios? Por lo contrario, lo que aparece allí. Tendremos olivo y nuestro olivo servirá para ungir, y nuestra aceituna no se caerá, sino que se aprovechará. Tendremos realmente un árbol creciendo, multiplicándose, y nadie que nos arrebate lo que Él nos ha dado. La obediencia tiene muchas buenas consecuencias. Y para finalizar, la tierra de Israel. Cuando Pablo escribe específicamente sobre la cuestión de Israel a causa de la arrogancia es a causa de la arrogancia entre los gentiles de Roma. Ese era el problema que les escribió a los romanos, a estos gentiles, ¿cierto? O sea, ustedes se están jactando contra Israel, están siendo arrogantes. En Romanos del 9 al 11 es muy claro, cuando dicen Romanos, suyos son los pactos, las promesas, los patriarcas, etc. Este tipo de pacto obviamente incluyen el contenido de las promesas. Cuando Pablo dice en Romanos 11:29 que, porque las dádivas de Dios, es decir, a Israel, son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Hermanos, aunque Israel haya desobedecido, uno vea a Israel que desobedece, ¿qué dice la Escritura? Que las dádivas de Dios para con ellos, porque son olivo natural, son irrevocables. Y también lo es su llamamiento, porque son olivo natural. Y el olivo natural es como dice, nace chicharra, muere cantando. Es su llamamiento. Nosotros no tenemos que hacer nada contra el llamado de Dios con su pueblo. Nosotros no tenemos que poner un impedimento. Nosotros no somos quienes para decir, Dios te quitó a ti y me puso a mí, en vez de a ti. Y a ti ya te desechó. No. Y la iglesia también tiene que entender esto. Que realmente tanto las dádivas de Dios para con ellos como el llamamiento son irrevocables. Dios los llamó y siempre los podrá llamar. En cambio con nosotros o con el resto de injertados, pues por mera y pura misericordia estamos allí, sin ser llamados y sin haber tenido las dádivas de Dios antes. Hoy día las podemos disfrutar. Por lo tanto, no seamos arrogantes, que Dios siempre puede llamar y acercar a su pueblo. La dádiva de la tierra es obviamente uno de estos regalos.
De hecho, en el estudio ahí que tenemos del curso, ¿cierto? Se trata de los fundamentos. Uno de esos es la tierra, las escrituras y, ¿cierto? El pueblo, la gente de Israel. Y una de las dádivas que el Eterno le dio a Israel, entre la gente, las escrituras, es la tierra también. La tierra es uno de los regalos que Dios dio a Israel. Además, ¿por qué este problema de la tierra se abordará en el primer siglo? La tierra en ese momento estaba poblada por judíos. Sí, hubo ocupación romana y del gobierno. Sin embargo, nadie dudaba de que esta tierra era la tierra judía. Simplemente no era un problema. En el primer siglo, dudar de que la tierra de Israel era una dádiva de Dios para ellos, ni dudarlo. Lo dice en la escritura, está por todos lados en los profetas, y más encima está allí, ¿cierto? Estaban allí viviendo. ¿Quién iba a dudar eso? Bueno, por mucho tiempo se dudó incluso de las dádivas de Dios para su pueblo. Se dudó también de su llamamiento y de las dádivas para ellos. Y hoy día Dios está rectificando todo esto para con su pueblo. Podamos también nosotros ser parte de esta restauración que el Eterno Hashem está haciendo sobre su pueblo Israel en cuanto a su llamamiento. Como hoy día vemos cuántos judíos están enseñando la Torá. De ese aceite que han sido prensados, hoy día están iluminando también a muchas personas. Vemos cómo el llamamiento, mucho se está hoy día multiplicando, ¿cierto? El llamamiento a su pueblo y también las dádivas que reciben y todo el bien con el cual han sido bendecidos en su tierra. Y no dudemos que esto ha sido obra también de parte de Él, su suprema voluntad, que ha permitido que también ellos sean ampliamente bendecidos como olivo natural. Así que hermanos, si pensamos que han sido desgajados para nunca volver a ser reinjertados, no es así. Siempre hay un llamado para los hijos del reino, los hijos de Dios, que también son su pueblo. No seamos arrogantes y miremos mejor al olivo. Es mejor, antes de compararnos con los demás árboles, como decía la parábola, ver lo que tenemos nosotros. Hemos sido llamados como un olivo. Y qué grande es el olivo. Cuánto vive, cuánto fruto da. ¡Wow! Incluso con el tiempo da más fruto. Así tenemos que compararnos nosotros en nuestra vida y tenemos que procurar llevar adelante, ¿cierto? También nuestro caminar en el Eterno. Que el Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros, selle su palabra en nuestros corazones y realmente podamos exprimir ese aceite y ser, iluminar también, como Yeshua nos dijo, ser luz para el mundo. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.